le voy a decir lo siguiente. En 1992, con el cuartelazo, se movilizaron aproximadamente 6.000 hombres. Había una segunda parte de ese cuartelazo llamado por los centauros. Eran dos, el plan era de doble acción. Y las élites que se ligaron a los militares para conspirar. Fíjense lo siguiente. Todos hombres importantes y reconocidos nacionalmente estaban conspirando contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Fíjense, Poder Judicial, el magistrado fallecido Rodríguez Corro, la Fiscalía de la República, Escobar Salón, fallecido lamentablemente todos, la Asamblea Nacional o el Congreso de la República, donde la mayoría absoluta o máxima era de Acción Democrática y estaban conspirando para tumbar a Pérez. Entonces, ¿cómo se puede sostener un gobierno cuando las autoridades políticas, los poderes del Estado están conspirando para derrocarlo? Con el argumento falaz de que había corrupción. Le pregunto a todos los venezolanos, es que en Venezuela todos los políticos son sacrosantos, todos los partidos tienen las manos limpias. Yo no estoy acusando a nadie, yo estoy diciendo lo que percibí y por donde transité. Y mi obligación ciudadana es transmitirle a ustedes lo que yo vi y donde yo observé detalles que llevaron a perder la democracia, a perder las libertades, y que todas esas personas que estaban asociadas a la conspiración no era el golpe de Chávez, era una conjura donde el sector elitesco del país estaba asociado a ciertos grupos militares para producir una intentona que no se logró a efecto en el Caracazo, ni se logró efecto con la Policía Metropolitana, ni se logró con los tanques del 87. Entonces se unieron para conspirar. Pero ¿cuál es la idea de ellos? Que Chávez triunfara, llegara al poder, y con la presión internacional ellos iban a retomar el poder como élites democráticas venezolanas. Entonces, mis queridos amigos venezolanos, no era un solo golpe, no era un cuartelazo, eran dos asociados a una conjura criminal, nefasta, diabólica, para tomar el poder. ¿Y quién era la víctima? El presidente Pérez. Pérez fue presidente 8 años casi. ¿Cuántas personas negociaron con el gobierno del presidente Pérez en su primer gobierno y en el segundo gobierno? Yo vi muchos en el segundo gobierno, en el anterior era muy joven. Yo no me podía explicar qué es lo que estaba pasando en Venezuela. Y por eso es que una vez retirado, me fui a estudiar gerencia en el IESA, en el PAC 13, y fui a la Universidad Simón Bolívar y Central a hacer un doctorado en ciencia política, porque yo tenía que conocer políticamente qué es lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y a eso me he dedicado en estos últimos 28 años, a averiguar, investigar, buscar nombres, buscar intereses económicos, intereses políticos, intereses socialistas, intereses de militares activos, inclusive retirados, y todo conforma una madeja donde el único excluido es el ciudadano. ¿Ustedes se han dado cuenta que somos útiles? Porque yo soy ciudadano desde que nací. En un paréntesis de mi historia personal, fui militar activo al servicio de la República, pero desde 1995 soy ciudadano en ejercicio de mis facultades ciudadanas. Y no le enajeno a nadie mis valores y mis principios para ocultar lo que yo conocí y decir y señalar. Hay muchas personas que me han atacado. Pero hay una señora llamada Cherry que dice que yo le estoy echando pupú a la sociedad venezolana. ¿Sabrá la señora Cherry lo que yo sé? ¿Habrá visto esta señora lo que yo viví? ¿Estará enterada de cuántas personas son amigas o no amigas de ella o su familia y no saben lo que pasó? ¿O es que estamos trabajando con una cantidad de personas celestinas acostumbradas a vivir en un nivel social que permite tapar todo y que el resto arrastre con el problema?
Yo no quiero ser demagogo ni populista, no lo soy. Ni soy tampoco de partido, como algunos dicen. Nunca he sido de partido, ni seré de partidos. Porque el partido divide para triunfar. Y en este momento que estamos luchando contra el sistema totalitario genocida, es un crimen que desde la Mesa de la Unidad o desde el Partido Socialista Único de Venezuela se intente seguir dividiendo al ciudadano de una manera populista, con promesas que no van a cumplir, solamente para beneficiar a grupos pequeños de oligarquías, de grupos de poder político, grupos ideológicos que no van a solventar los problemas que tiene el país. Primero tenemos que ser libres, señores, libertad. Y si no hay libertad, no hay ciudadanía. Y si no hay ciudadanos, no hay democracia. Y si no hay democracia, caemos en donde estamos ahorita. Entonces ustedes tienen que entender que tenemos que organizarnos como ciudadanos y hacernos sentir que voluntad popular hable, perfecto, que primero justicia, que un nuevo tiempo, que 20, que las fuerzas progresistas venezolanas de oposición, que el PSV, Bandera Roja, todos esos partidos, 72 partidos hay en Venezuela. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar las ambiciones políticas e ideológicas de ese volumen de personas o pocas personas con partidos de maletín? Partidos que no dirigen ni liderizan, que no son intercambiadores entre el poder político y la sociedad, que se olvidan de los ciudadanos solamente para que voten, y para eso somos útiles, pero después se olvidan. Fíjense lo que está pasando, el sectarismo en el interinato. ¿De dónde salen esos embajadores? ¿Cuál es la política venezolana de Estado? ¿Cuál es la política de seguridad de Estado? ¿Cuál es la política social venezolana? Le voy a poner un ejemplo. El presidente interino es presidente de la Asamblea Nacional y presidente de la República, por designación, no fue electo. Yo le pregunto, ¿por qué no han legislado de manera de eliminar las milicias venezolanas que son anticonstitucionales? ¿Por qué no han legislado para reducir el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas, descabezar la institución porque hay demasiados generales comprometidos con la corrupción y con la ideología marxista o con el comunismo y genocidas, algunos de ellos? ¿Por qué no han legislado? ¿Por qué no han ordenado regresar a los militares a los cuarteles? ¿Por qué no han hablado de los militares que están presos? ¿Y por qué no apoyan a los militares presos? Entonces, resulta que es un juego macabro que hablan y dicen, pero a la hora de concretar, lo que necesitamos todos, militares y civiles, es libertad, instituciones que trabajen no para el partido, sino en función social, vocación social, un equipo de empresarios que mantengan el aparato productivo, un equipo de técnicos profesionales que manejen la parte financiera del Estado, un equipo de hombres de petróleo para que reconstruyan o rehagan el mercado petrolero venezolano, igualmente la parte del hierro, la minería en general, y un grupo de personas que se ocupe de lo social. ¿Cuántos problemas sociales hay? Existen en Venezuela. Es que hay que esperar que venga quién a hablar de eso. Por eso es que yo, dirán que soy crítico, que soy de lo que sea, quieren decir, es mi obligación ciudadana hablar, y a mí nadie me va a callar. ¿Por qué? Porque me asiste la verdad, lo que yo conozco, lo que yo pienso como persona. Yo soy tan venezolano como el presidente Guaidó. Yo soy tan venezolano, y ustedes también, como el embajador en Washington. Yo soy tan venezolano como el embajador en Canadá y el embajador en Chile y los embajadores que están en Europa. Yo soy tan venezolano como la gente que acompaña al presidente para sus giras internacionales. Me acuerdo que cuando Pérez iba a las giras internacionales lo destrozaban públicamente. Lo destrozaban. Y el avión presidencial solamente cabían 24 personas. 24, de los cuales 10 eran de la comitiva de apoyo. Escoltas, camareros, el que lo atendía en sus actividades personales, 2 edecanes y 2 periodistas. Eso eran la comitiva técnica o de apoyo, pero la comitiva oficial eran 8 o 9 personas.
Y en el público, en la prensa, todos esos diarios que decían que el avión iba a pasear, iba a bonchar. Usted no se imagina cuántas personas tenía yo que sacar de la lista de autoinvitados para viajar con el presidente. Le puedo garantizar que eran más de 150. Cada gira que hacía el presidente. Cada gira. Entonces, no me vengan con cuentos a mí y a disimularme las cosas porque que yo estoy molesto o estoy respirando por el caso Turpial o porque yo soy un militar envidioso, una cantidad de tonterías y pendejadas que yo no sé por qué las dicen. De todas maneras, estamos en una sociedad y cada quien puede aprobar. Entonces, cuando yo hablo se molestan, se incomodan. Porque, señores, duélale a quien le duela. Yo tengo la verdad en mi mano porque lo viví y porque los vi. Cosa que ninguno de ustedes, o muy poco de ustedes, puede rebatirme a mí lo que estoy diciendo. No tengo la verdad absoluta, pero lo que yo conocí es mi verdad. Y mi verdad la defiendo en todas partes. Dios y patria.